amantes de la palabra de Dios? Amén, yo también. Vamos a ir a Romanos el capítulo 12 y vamos a continuar oyendo, escudriñando acerca de lo que Dios pues está hablándonos en este tiempo, acerca de meditar en la palabra, acerca de relacionarnos bien con la palabra de Dios, qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces quiero que vayan a Romanos capítulo 12, el versículo 2, y vamos a comenzar por ese pasaje. Y si llegaron me dicen amén. Amén. Bueno, si no, para los que aún no llegan, está en la pantalla, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia de la palabra de Dios para todo dice así: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así ustedes podrán experimentar lo bueno, perfecto y agradable de Dios para cada uno. Amén. Cuando nosotros leemos esta palabra, y quiero comenzar dando unos puntos acerca de esto, es que el Señor lo primero que nos muestra y nos revela es que la transformación de nuestra vida viene por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Cómo uno va siendo transformado, cambiado. Digamos que va siendo parecido más a la imagen de Cristo. Legalmente lo somos, interiormente lo somos, pero cómo uno va caminando más como Cristo, cómo uno va siendo transformado. Lo que dice la palabra de Dios en otra parte es que la Biblia, la palabra de Dios viene a nosotros para perfeccionarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos siendo perfeccionados cada vez? ¿Mediante qué? Ustedes díganlo. La renovación de nuestro entendimiento. Esa palabra renovación es anakainosis. Anakainosis es una palabra que está compuesta por dos, que es ana, que significa entrar o ingresar, y kainos, que es algo nuevo, algo fresco. Podríamos decir que la renovación es que entre algo nuevo, algo fresco, algo que antes no hubo. ¿A dónde? A nuestra mente, a nuestro entendimiento. Y es así como nosotros vamos siendo transformados. Amén. ¿Y qué ocurre cuando nosotros renovamos nuestra mente? Sigamos leyendo. Ahí está señalado bajito. Dice: para que comprobéis. Eso es, creo yo, el final o el propósito de Dios para nosotros. Lo que Dios quiere no solo es que sepamos las cosas que Él ha ganado para nosotros. Dios no solo quiere que de una manera mental o por conocimiento sepamos, bueno, lo que Dios ganó para nosotros, pero la palabra dice y utiliza este término comprobar. Comprobar. ¿Ustedes saben qué es un comprobante? Un comprobante de pago, digamos así, es un ticket, un papel que demuestra o da veracidad de algo que tú ya tienes, ¿verdad? Cuando tú vas a los supermercados, vas a ver y no falta el que te revisa las cosas y no te revisa porque te pide el papelito. Y bueno, sales tú y te revisa por protocolo, entonces ellos ven tu papelito y ven tu comprobante. Ellos saben qué cosas tú tienes. ¿Por qué? Por el comprobante. También cuando ustedes van, por ejemplo, a un médico, a un doctor y, no sé, se han roto el brazo, ¿no? Entonces el doctor dice: a ver, voy a comprobar, voy a ver qué ha pasado, qué es lo que tú tienes. Entonces comienza a tocar, pone sus herramientas, qué sé yo, sus cosas. Entonces ahí da veracidad y comprueba lo que tú tienes. Esta palabra comprobar entonces es distinguir algo de una manera natural, porque ya hay un conocimiento previo o ya hay una experiencia previa, ¿no? Quiere decir que comprobar en esta escritura es que Dios quiere que lo que tú ya tienes lo disfrutes. Dios quiere lo que tú ya tienes lo pruebes. Dios quiere lo que tú ya has recibido lo experimentes. Esto es la palabra comprobar. Entonces, la renovación de la mente es tan importante. ¿Por qué? Porque no solo nos hace saber, conocer, sino nos hace probar, nos hace experimentar lo que ya se nos ha sido dado. ¿Cuántos de ustedes han recibido la vida Zoe de Dios en sus corazones? Bueno, Dios quiere que la comprueben, Dios quiere que la experimenten, Dios quiere que la disfruten. ¿Y cómo viene? Por la renovación o entrar cosas nuevas, frescas de la palabra de Dios en nuestra mente, y así viene la comprobación. Amén. Entonces la vida Zoe está dentro de nosotros, está en nuestro espíritu.
lo que quiere el Señor y lo que seguro desea nuestra alma, lo que desea nuestro ser es que vivamos comprobándolo. ¿Verdad? Es que ya nosotros hemos recibido salud divina y lo que nosotros deseamos y Dios desea es que nosotros probemos de la salud divina que ya tenemos. ¿Amén? ¿Estamos hasta aquí claros? Que es la voluntad de Dios que comprobemos. Esa es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, que nosotros experimentemos, vivamos, palpemos de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Amén. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos también narra acerca de esto, acerca de la vida que ya hemos recibido dentro de nosotros, que es la vida del Espíritu que hay que comprobar, que hay que experimentar. Miren lo que dice Romanos 8:10. Vamos a leerlo ahí. Romanos 8:10, retrocedemos unos capítulos y dice el versículo 10 del capítulo 8. Pero si Cristo está en vosotros, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo Jesús en su corazón? Amén. Y los de atrás, a ver. Amén. Si no, vamos haciendo una oración de salvación acá. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo Jesús en sus corazones? Amén, amén. Y los que no tienen, oramos porque sabemos que Dios va a salvarlos y ustedes van a ser pronto familia de Dios. Van a ser nuestra familia. Bueno, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? Del pecado. Mas el espíritu vive a causa de qué? De la justicia. Nótese que está hablando aquí a creyentes, a personas que ya tienen a Cristo Jesús dentro de nosotros, porque comienza diciendo, si Cristo está en vosotros. Hay una realidad para aquellos que Cristo está habitando en ustedes. Primero es la que el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Son conscientes de ello o no? ¿Cuántos de ustedes están esperando la redención de sus cuerpos físicos? Cuando Jesucristo venga por su iglesia y seamos transformados a imagen de Él, glorificados, ya nuestros cuerpos serán o llegarán a su etapa final, su transformación final, esa transformación que Dios siempre quiso que nosotros tuviésemos. Entonces esa es una realidad. Pero también es una realidad que el Espíritu, dice, vive ¿a qué? A causa de la justicia. Esto es una realidad para los que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Es una realidad que, claro, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Cada vez que nosotros experimentamos enfermedad, tristeza, depresión, eso lo experimentamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está muerto por el pecado. Pero también hay una realidad para los que estamos en Cristo Jesús y es que el Espíritu vive. Hay vida en el Espíritu a causa de la justicia. ¿Qué se refiere la palabra de Dios a causa de la justicia? Dice a causa de la justicia, pero obviamente se está refiriendo a causa de la justicia de Dios. No se refiere a tu justicia, no se refiere a tus obras que tu espíritu ha sido vivificado, porque nosotros hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús. Eso en este versículo a mí me gusta analizarlo porque dice que el espíritu ya vive, nuestro espíritu ya vive a causa de la justicia. No utiliza ni amor, ni bondad, ni misericordia de Dios, sino utiliza a causa de la justicia de Dios. Porque si no fuese por la justicia de Dios, tu espíritu en algún momento podría morir. Pero como Dios es justo y ya ha llevado en Cristo Jesús toda nuestra maldad, ya ha llevado en Cristo Jesús todos nuestros pecados, ahora por su justicia libremente Él puede darnos vida. O sea que no hay nada para un hijo de Dios que ha recibido a Cristo Jesús, que Cristo está en él, que impida o que anule que haya vida en su espíritu. Lo digo de nuevo, no hay nada, ni tus propias obras, ni lo que tú pienses, ni lo que tú has hecho, que impida que la justicia de Dios traiga vida a tu espíritu. Porque no se trata de lo que nosotros hacemos, no se trata de lo que nosotros merecemos, se trata de lo que Jesús hizo y lo que nosotros hemos recibido. Ahora, qué interesante que la palabra de Dios nos plantee a primeras y nos diga todo lo que hay en su espíritu y que vive es a causa de Dios, no a causa tuya, es a causa de mí, es a causa de lo que he hecho, hijo, hija, amado, amada. Recuerda, es a causa de lo que yo ya hice, es a causa de la obra de Jesucristo. Entonces, cuando tú experimentas esos tipos de fatiga, dolor, ansiedad, cansancio, tristeza, melancolía, cosas que experimentas, tú lo estás experimentando en tu carne, porque la carne
está muerta a causa del pecado. Sin embargo, hay una promesa de Dios. Sigamos leyendo los versículos siguientes. Miren lo que dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, este es el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque por su espíritu que mora en vosotros. Miren lo que revela la palabra de Dios después de decirnos que hay vida dentro de nosotros, que esa vida puede vivificar. Esa vida que está en tu espíritu se puede trasladar a tu alma, a tu cuerpo, y puede, como dice acá, vivificar tu cuerpo mortal. Claro, nuestro cuerpo está sujeto todavía a nuestra carne a causa del pecado. Sin embargo, la vida que hay dentro de nosotros puede vivificar nuestros cuerpos mortales. Esto es glorioso, hermanos. Esto es maravilloso. Si tú lo crees, esto va a hacer que tú experimentes lo que dice comprobar la buena voluntad de Dios. La vida para el cristiano entonces fluye de adentro hacia afuera. La vida del cristiano, cuando Dios hemos nacido de nuevo, hemos sido declarados justos delante de Dios, nuestro espíritu es el que recibe vida. Y nuestro espíritu ya tiene la capacidad de poder vivificar, irradiar, transmitir, tocar nuestro alma y nuestro cuerpo. Cuando el espíritu, la vida Zoe que está dentro de ti, toca tu alma y tu cuerpo, la depresión se acaba, la enfermedad se acaba, los pensamientos suicidas se acaban, la escasez y la pobreza se acaba, porque la vida que está dentro de ti está tocando, está irradiando. Ustedes recuerdan en el principio cómo el Señor nos creó, ¿verdad? Bueno, dice Génesis, cuando ustedes van al libro de Génesis, por ahí imaginarán cómo el Señor nos hizo, ¿no? Y pues el Señor cuando creó al hombre, pues dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, de nuestra misma clase, de nuestra misma especie, un ser como Dios. Y dice que Dios tomó barro y formó el cuerpo del hombre. Sin embargo, el cuerpo del hombre era un cuerpo inanimado. Estaba ahí, estaba bonito su cuerpo, pero todavía no se movía. No había vida ahí. ¿Cuándo vino la vida en el ser humano? Cuando la palabra dice que el Señor acercó a su nariz de este muñequito, de esta plastilina, y agarró y sopló alientos de vida. Y dice la palabra, y ahí fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que sopla Dios en ese barro? Fue su vida, su espíritu. Y ese espíritu, esa vida espiritual, toca la vida del alma y toca el cuerpo y comienza a tener lo que conocemos nosotros como el ser humano y esa vida natural. Es por eso que cuando nosotros vamos al diseño original de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hay que entender que fuimos creados para que el espíritu gobierne nuestra alma y que nuestra alma gobierne nuestro cuerpo. Eso es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que nuestro espíritu gobierne todo nuestro ser, que dependamos de Dios mismo. No fue el plan de Dios que sea nuestra alma la que nos gobierne, ni nuestro cuerpo los que nos gobiernen. Sin embargo, a causa del pecado, ya ustedes conocen la historia, se rompió y se separó. Se separó, entró la separación. Pero ya volviendo Jesucristo que trajo vida a nosotros, ha vuelto la unión y la comunión, la restauración con Dios. Esa separación con Dios causa muerte, pero esa unión con Dios causa vida. Por eso que Romanos el apóstol Pablo dice, ¿no? Mas que el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, vivifica nuestros cuerpos mortales porque el Espíritu mora o vive en nuestro espíritu. Está unido a su espíritu. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Entonces, si la vida Zoe que tenemos nosotros sale de nuestro espíritu al resto de nuestro ser, será el fin para todas las obras de la carne. Será el fin para todas las obras de muerte. Será fin para las cosas que nos están afligiendo, que nos están atacando. Pero hay que sacar lo que ya se nos ha sido dado en el espíritu. ¿Cómo lo sacamos? Porque está ahí contenido. Y queremos que irradie, ¿verdad? Queremos que ese espíritu, esa vida que Dios, que Jesús ganó para nosotros, que Dios nos dio a través de Jesucristo, se manifieste, se experimente en nuestro ser. Vayamos y sigamos leyendo la palabra. Y dice así, Romanos, el versículo 6, el mismo capítulo 8.
porque, y leemos todos juntos, ¿qué dice? Porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. El ocuparse de la carne es muerte. Cuando tú te ocupas de la carne, cuando tú estás enfocado, cuando tú estás en el mismo sentir de la carne, esto trae muerte. Pero cuando tú estás en la misma línea, en el mismo sentir que el espíritu, esto es vida y es paz para nosotros. Amén. ¿Qué significa ocuparse? Bueno, la palabra ocuparse aquí es froneo. Ustedes pueden leer ahí, es inclinación mental, es enfoque, conscientes, tener un mismo sentir que. El tener una inclinación mental de la carne, esto trae muerte para nosotros. Pero el tener una inclinación mental hacia lo espiritual, hacia lo espíritu, esto trae vida y trae paz. Entonces podemos decir que la decisión o el área donde se toma la decisión o el factor decisivo donde está en nuestra mente. Nuestra mente es el factor decisivo donde nosotros optamos por inclinarnos hacia ocuparnos de la carne o hacia ocuparnos del espíritu. ¿De qué quiere Dios que nos ocupemos? ¿Y qué trae ocuparse del espíritu? Vida y paz. Porque ocuparse de la carne nos trae muerte. El apóstol Pablo también en Gálatas decía, pues el que siembra para la carne, de la carne cosechará. Mas el que siembra del espíritu segará. Digamos que si nos ocupamos de las cosas espirituales, ¿de qué recibiremos? Del espíritu. Si tú te ocupas de las cosas espirituales, vas a cosechar de tu espíritu. Es decir, que si tú te inclinas, si tú alineas tu mente, si tú tienes el mismo sentir que las cosas espirituales, tú vas a disfrutar de lo que hay en tu vida Zoe, en lo que tienes dentro de ti. Pero sí hay que tomar una decisión en nuestra mente, iglesia. Porque no es automático que la vida de Dios esté en tu espíritu y toca tu alma o toca tu cuerpo. Tiene que pasar a tu alma y tiene que tocar a tu cuerpo. Esta es una decisión de nosotros ocuparnos de las cosas del espíritu. El reino de nuestra alma, que es nuestra mente, decía, es el factor decisivo. Ahí te vas a centrar en el hecho de que o eres la justicia de Dios y esto trae vida a tu espíritu, porque dice la palabra que el espíritu vive por la justicia, o pondrás tu enfoque en la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar una y otra vez de nuestra boca, de enseñanzas, de prédicas, de palabras, lo que somos en Cristo Jesús, lo que tenemos en Cristo Jesús, lo que Jesús ganó para nosotros, lo que significa Él para nosotros, porque Jesús es nuestro todo. Y cuando uno escucha acerca de Jesús, cuando uno se inclina a la palabra de Cristo, eso vivificará nuestros cuerpos mortales. Renueva tu mente, iglesia. Renovemos nuestra mente a lo que realmente somos. Amén. Y no seamos como cristianos conformistas, donde solo nos enfocamos en lo temporal, en lo carnal, en lo pasajero, sino que nos enfoquemos en las cosas espirituales. No dejemos, como decía el apóstol Pablo, yo no dejo que la gracia de Dios trabaje en mí en vano. No dejemos que la gracia de Dios en nosotros sea en vano. Amén. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Jesús, el propósito de que Jesús haya venido en la tierra no ha sido que sepamos que Él nos da vida, sino que dice la Escritura que Él ha venido para que tengamos. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Que nosotros tengamos, que nosotros comprobemos, que nosotros experimentemos la vida Zoe en nuestro ser. Eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si no te enfocas, entonces tú no nos enfocamos en esta justicia que hemos recibido de Dios. Si no nos enfocamos, no nos ocupamos en las cosas del Espíritu, entonces vamos a llegar a decepcionarnos del cristianismo. Decepcionarnos de nosotros mismos, renegar de nosotros mismos, pensar que las cosas de Dios no funcionan para mí, funcionan para nosotros. Cuando no somos conscientes de la vida del Espíritu de Dios en nosotros, entonces somos conscientes de lo que dice nuestra alma, de lo que dice nuestro cuerpo. Y eso, al estar muerto, va a traer decepción sobre nuestra vida. El salmista decía, gusten y ved que es bueno Jehová. Y sin embargo termina la frase diciendo, dichoso
Bienaventurado el hombre que confía en Él. Es que gustar y ver la bondad de Dios siempre estará ligado a creer, a tener fe en lo que Dios ha ganado para nosotros, en la palabra de Dios. Habacuc 2:4, ¿se acuerdan que estábamos hace unas semanas meditando acerca de lo que Dios hablaba a Habacuc? Le decía, y él le decía que él escriba la visión en tablas, para que todo aquel que la leyere corra en ella. Y le decía también, a Habacuc le decía que aquel cuya alma no es recta, o sea, aquel cuya mente no se alinea a la palabra de Dios, aquel cuyos pensamientos no se inclina, no se ocupa de las cosas del Espíritu, se enorgullece. Mas, ¿qué decía? El justo por la fe vivirá. A veces tú puedes ver a Dios obrar en la vida de gente a tu alrededor. Puedes ver cómo Dios comienza a exaltar a ciertas personas. Puedes ver cómo Dios, frente a necesidades de algunas personas, responde. Y tú puedes estar decepcionado, triste, reclamando, renegando como Habacuc, un poco decepcionado de las cosas del cristianismo. Y ahí Satanás aprovecha para traer condenación sobre tu vida, aprovecha para traer pensamientos de que, bueno, esto tal vez te lo mereces, o bueno, esto te pasa porque las cosas de Dios no son para ti. Hoy déjame decirte este miércoles que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y si tú crees que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, hay vida en tu interior. Y tienes que inclinarte a esa vida en tu interior para que toque tu alma y para que toque tu cuerpo físico. ¿Amén? Amén. Muchos cristianos yo veo, por ejemplo, cristianos en el sentido porque forman parte de una comunidad, digamos, están en grupos cristianos, pero los veo pues ahí en posteando esos típicos posts de tengo un buen día, o todo aquel que lea este post tendrá un día bendecido, ¿no? O comparte la alcancía de la suerte para que te vaya bien en todo este 2023. O dale like para que tengas un día bendecido. O di amén para que tu día, no sé, para que Dios te sane. Hermano, hermana, esos son manotazos de ahogado. Eso no cambia tu vida. Darle like, decir amén, compartir, pensar que porque tú lees algo, tu día va a ser bendecido. Eso es tratar en nuestras fuerzas de experimentar la vida que Dios ganó para nosotros. Cuando una persona medita en las cosas de Dios y tiene la palabra de Dios en su corazón y eso lo comparte, es diferente. Porque no comparte, lee esto y tu día será bendecido. Él comparte ciertamente, mi Cristo llevó mis enfermedades y mis dolencias y por sus llagas yo, y pone su nombre, he sido curado. Y los que quieran ver el testimonio de Dios en su vida, vengan a congregar o vengan, conózcanme, acá vivo, vengan porque Dios está haciendo un milagro en mi vida. Eso es algo diferente. Eso ya no es un manotazo de ahogado. Eso ya no es tratar de que nos vaya bien solo por tratar de compartir algo sin sentido. Esto son posts de revelación de un corazón que tiene remas en su corazón, que ha recibido la palabra de Dios, y eso es algo totalmente diferente. Amén. Entonces, pensemos un poquito, analicemos. Si a veces pensamos que por estos tipos de posts o de contenido nuestra vida va a cambiar, no. Nuestra vida cambia cuando nosotros nos ocupamos de las cosas espirituales. Amén. Sigamos acá. Amén. ¿Qué dice Romanos 10:17? Para ver cómo está ligada todo esto de la meditación con la fe. Porque cuando uno medita o se ocupa del espíritu, uno se habla a sí mismo y hace conforme a ella. Y esto va a levantar fe en nuestro corazón. Entonces, ya saben que primero hacemos confesiones para fe y luego soltamos confesiones de fe antes de ver la manifestación de Dios. Amén. ¿Recuerdan ese principio? 6-1. Lo que tenemos que hacer no es que tratar de imitar un lenguaje de fe. Un lenguaje de fe o de la línea de fe no va a cambiar, no va a producir fe en nuestro corazón. Meditar en la palabra, escuchar las cosas de Dios, guardarla en nuestro corazón, eso va a producir de manera real y genuina confesiones de fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? Y es conocido. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces yo voy a leerles la versión del
Tischendorf dice así: realmente la fe viene por entender, pero entender mediante las declaraciones del ungido. Cuando la palabra de Dios dice oír, no es aquel que escucha. No es que la fe viene por sentarte aquí en la iglesia o un miércoles y un domingo a escuchar lo que alguien tiene que decir. Porque puedes estar sentado acá, pero tu mente puede estar en otro lado. Puedes estar acá, pero tu corazón puede estar en otro lado. La Biblia dice akouo, que es entender, escuchar, hablar, llegar a un oído, obedecer. Entonces la fe viene ¿por qué? Por hablar las declaraciones del ungido. La fe viene ¿por qué? Por obedecer las declaraciones del ungido. O sea, que tus confesiones hacen que tú puedas vivir lo que el ungido tiene para ti. Si hay algo en lo que debemos ocuparnos, amados hermanos y hermanas, es en meditar en la palabra de Dios. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si la palabra de Dios no es la lámpara a tus pies y no es la que alumbra tu camino, entonces yo puedo decirte qué es lo que es quien dirige tu camino. Es la televisión, son los pensamientos de este mundo, son las creencias de este mundo, son lo que dicen los compañeros, son los que dice el sistema. Porque siempre algo está dirigiendo nuestra vida. Y si la Biblia, y si la palabra de Dios, si la palabra de Cristo no es la que nos dirige, no es la que alumbra nuestro camino, entonces algo lo está haciendo y no es lo que Dios quiere para nosotros. Meditemos entonces en la palabra de Dios. Meditemos en Cristo Jesús. ¿Por qué podemos decir que meditar en la palabra de Dios es meditar en Cristo Jesús? ¿Y por qué podemos decir que lo que necesitamos es meditar en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, decía el Evangelio de San Juan, es el verbo, es la palabra. Colosenses 1:17 dice que Él existe antes de todas las cosas y que todas las cosas por Él subsisten. Y cuando uno va al Génesis y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando la tierra está desordenada y vacía, luego dice: y dijo Dios. Y Juan dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Quiere decir que Jesucristo estuvo, es el poder, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es la palabra que hace real que se manifiesten las cosas en nuestras vidas. Jesús es lo que hace que se manifieste las cosas del Espíritu en las cosas materiales. Jesús es lo que hace que se manifieste tu sanidad que has recibido en tu vida espiritual a que se manifieste aquí en tu cuerpo físico. Tenemos que meditar en Cristo Jesús, meditar en la palabra de Cristo Jesús. Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, ¿verdad? Mediante la epignosis, ese conocimiento revelado de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este es Cristo Jesús. ¿Cómo tú llegas entonces a tener un conocimiento revelado en tu corazón? ¿Cómo llegas tú a tener esos remas de Dios en tu corazón? Recuerda, primero es escuchándolo, oyendo la palabra de Dios. Luego es meditándolo, porque cuando uno medita la palabra de Dios, uno lo que hace es el conocimiento, bajarlo al corazón, arraigarlo al corazón. La transición de una palabra que puede ser robada, de una palabra que puede ser ahogada, de una palabra que puede ser quitada, a una palabra revelada y en el corazón, se llama la meditación. La meditación es el ejercicio espiritual por el cual nosotros pasamos de un conocimiento de que, claro, Dios, sí, la Biblia dice que Dios me ha sanado o que Dios me ha prosperado, a un conocimiento o a una afirmación revelada en nuestro corazón de decir: mi Dios me ha sanado, mi Dios me ha prosperado. Y en esos momentos de aflicción, de crisis, es donde sale lo que está en nuestro corazón a través de nuestra boca. Por eso es que es importante ocuparnos y trabajar por la gracia de Dios, haciendo que la palabra que conocemos baje a nuestro corazón, sea guardada en nuestro corazón. Y eso es la única manera, amado, amada, siervo, sierva, es meditando la palabra de Dios. Cuando uno medita en la palabra de Dios, uno no puede meditar la palabra de Dios viendo el partido del Barcelona, pues.
Uno no puede meditar la palabra de Dios trabajando, en el sentido de que uno tiene que separar un tiempo donde su enfoque esté en la palabra de Dios, digamos, para recibir. Después uno puede estar dándole vuelta en su mente mientras está haciendo otras cosas, eso sí es verdad. Pero uno no puede estar queriendo meditar o queriendo que la palabra que uno sabe baje a su corazón mientras está haciendo otras cosas, como jugando un partido o como saliendo a comer con amigos. No, uno tiene que separar un tiempo. Uno tiene que separar este tiempo, ¿para qué? Para ingresar, para gestar la palabra de Jesús. Y es importante que nosotros ingresemos no la palabra de los gigantes, no la palabra de los dinosaurios en la Biblia, no la palabra si los extraterrestres están en la Biblia o no, no, la palabra de Cristo. Porque tal vez hay una tendencia donde la gente quiere satisfacer ese conocimiento, ¿no? ¿Y qué fue de los gigantes? ¿Y qué fue de los dinosaurios? ¿Y qué fue de esto? Y no sé, y de por acá y por allá. Y tratan de que con eso pues su vida Zoe se manifieste, pero no viene por ese conocimiento. Viene por el conocimiento de Cristo. Si hay algo, claro, está bien a veces aprender, tener cierto conocimiento de otras áreas, pero si hay algo en lo cual deberíamos priorizar nuestra meditación es en Cristo Jesús. Cuando uno medita en Cristo Jesús, uno puede traer a manifestación las cosas de su vida, de lo que ya ha ganado en el Espíritu. Y eso es lo que revela también un poco lo que estuvimos leyendo en Josué, cuando Josué y Caleb pues tomaron o entraron a la tierra prometida y estuvieron ahí pues frente a su primer obstáculo, que fueron pues las murallas de Jericó, ¿no? Y cuando nosotros vamos y entendemos un poco de lo que significan los nombres de Josué y Caleb, llegamos a entender esta revelación de lo que es meditar, pero en la palabra de Cristo, lo que es meditar en Jesús. Miren lo que pasa. La historia de las murallas de Jericó. Ahí está mi Josué y está mi Caleb. No sé si habrán sido así, pero ahí están. Esos dos personajes, que dicho sea de paso, fueron dos jóvenes que entraron 2 veces a la tierra prometida. Unos como espías y otro a poseerlas. Porque después de su generación ni uno más pudo entrar. Pero, ¿qué encontramos? ¿Qué revelación guarda el Espíritu de Dios en esta historia? Dice Números 13, 1 al 2, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que pues Dios le ordena a Moisés que escoja de las 12 tribus 12 hombres para que vayan como espías y reconozcan. Digan reconocer. No era que les traigan un reporte a Dios de cómo era la tierra, sino que vaya y reconozcan, comprueben lo que Dios ya les había dicho. Y miren, de estas 12 jóvenes estaba el hijo de Efraín, Oseas, de la tribu de Efraín, de Nun era el papá y Oseas era el hijo, y estaba de la tribu de Judá, estaba Caleb. Entonces Dios ordena a Josué, a Caleb y a los 10 que estaban ahí, que entren a comprobar, a ratificar lo que Dios ya les había dicho, que esa era una tierra que fluye leche y miel, una tierra buena en gran manera. Pero antes de que entren a la tierra, Dios en su sabiduría y el Espíritu Santo guía a Moisés y le cambia de nombre a Josué. En ese tiempo a Oseas. Antes de ser Josué, era Oseas. Oseas significa Salvador, pero Josué significa Yeshua. Jehová es mi Salvador. Esta es una revelación de Jesús ya personalizado hacia la vida de alguien. Y los que entran a la tierra prometida, Josué y Caleb, y que traen el buen reporte, que traen lo que Dios quería, que era reconocer de lo que Dios le había dicho era verdad, porque los 10 no reconocieron que lo que Dios les había dicho era verdad, sino que se enfocaron en los gigantes, se enfocaron en la tierra que devoraba a los hombres, se enfocaron en las ciudades fortificadas. Pero estas dos personas, Josué y Caleb, se concentraron en lo que Dios había dicho. Y Josué y Caleb, al unirlos, significa
un corazón dirigido por Jesús. Porque Caleb es un corazón dirigido o un corazón leal, fiel. Un corazón dirigido por quién. Ustedes se imaginan a Josué y Caleb entrando y ya Caleb conociendo que ya Oseas ya no era más Oseas, sino era Josué. Y decía, Dios es nuestro Salvador. Hey, Josué, Dios es nuestro Salvador. Hey, Josué, mira, todas esas cosas que pueden ver los demás. ¿O acaso creen que Josué y Caleb no vieron los gigantes, no vieron las circunstancias? Sí, seguro la vieron. Pero Caleb, cuyo nombre significa un corazón dirigido, era un corazón dirigido por lo que Dios había hecho en la vida de Josué, que era cambiarlo y que era personalizar de un nombre común de Salvador a Jesús es mi Salvador o Jehová es mi Salvador. Quiere decir que cuando un corazón es dirigido o cuando un corazón está lleno de Jesús como su Salvador, de Jesús como su proveedor, de Jesús como su sanador, de Jesús como su ayudador, uno puede disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Es que Jesús lo cambia todo. Es que la presencia de Jesús lo cambia todo. Jesús es a quien nosotros adoramos y servimos y es lo que hace posible que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios quiso para nosotros. Amén. Entonces Josué, habiendo regresado con Caleb de la tierra prometida, es el que leamos en Números 13, hace callar a todo el pueblo. ¿Y por qué hace callar a todo el pueblo? Porque el pueblo pues estaba enfocado en lo que habían visto. ¿Se estaban ocupando de qué? De la carne. No se estaban ocupando del espíritu, en las palabras de lo que Dios les había dicho. Se ocupaban en las cosas terrenales, en lo que habían dicho. Y el versículo 30 del capítulo 13 dice, entonces Caleb, el corazón dirigido, el corazón leal a que Jesús es el Salvador, el corazón que confiaba en que Jesús era el que los iba a hacer tomar de lo que les había prometido, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Y qué dijo? Subamos ahora y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cuando hay esta revelación de Jesús y meditamos en Jesús, lo que es Jesús para nosotros, lo que Él ha ganado Jesús para nosotros, siempre terminamos con una voz de victoria, un grito de victoria. Más podemos nosotros que ellos. Más puede Jesús que ellos. Más podemos nosotros, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Iglesia, es por eso que tenemos que meditar en Jesús, meditar en la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en vuestros corazones. Y miren que ratifica o que enfatiza la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. No la palabra simplemente, sino la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Y eso nos enseña y nos exhorta. Nos ayuda a adorarlo, a alabarlo al Padre en espíritu y en verdad. Con cánticos espirituales, con himnos espirituales. Pero todo esto lo hace cuando está la palabra de Cristo. Es que la palabra de Cristo y Cristo le da autoridad a su palabra. Cristo hace que la manifestación de lo que hemos recibido en la parte espiritual de nuestra vida hoy pueda irradiar a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Amén. Entonces meditemos en lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Separemos un tiempo para disfrutar de la gran obra que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Han sido bendecidos en esta noche? Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre fiel, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Queremos agradecerte, bendito Dios, por lo que has, Padre, hablado en nuestros corazones en esta noche, Señor. Queremos nosotros ocuparnos de las cosas del Espíritu, porque queremos nosotros cosechar, cegar de las cosas espirituales. Es nuestro deseo, Señor,
que esta depresión, que esta enfermedad, que esta ansiedad sea cortada. Y por eso oramos, por eso creemos, por eso nos alineamos y hablamos a nuestra alma, a nuestra mente, que se alinee a la palabra de Dios. Y tú nos has enseñado, Señor, que hay que meditar en la obra de Cristo Jesús para alinear nuestra alma y nuestro cuerpo a lo que ya se nos ha sido dado en nuestra vida espiritual, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque todo lo que tú has ganado para nosotros y lo tenemos en nuestro espíritu, tú quieres que nosotros lo comprobemos, tú quieres que nosotros lo disfrutemos, tú quieres que nosotros lo experimentemos, que lo que ya se nos ha sido dado por medio de Cristo Jesús, como dice tu palabra, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, seamos nosotros agentes que experimentan de lo que ya hemos recibido. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo de Dios, guíanos. Recuérdanos, refréscanos, a cada día poder separar un tiempo para nosotros meditar en tu palabra, para que nosotros meditemos en lo que Cristo Jesús ha ganado por nosotros, en lo que Cristo Jesús representa para nosotros y lo que Cristo Jesús puede hacer en nuestras vidas. Gracias te damos, precioso Señor. Gracias te damos, Jesucristo maravilloso, Espíritu Santo. Gracias, porque hoy día podemos nosotros decir que tu deseo, Señor, es que nuestros cuerpos mortales sean vivificados. No más enfermedad cuando meditamos en la palabra. Sanidad divina fluye desde los cielos, desde nuestro interior fluye hacia nuestro cuerpo físico cada vez que nosotros abrimos Isaías, cada vez que nosotros estamos meditando la palabra, cada vez que nosotros vemos sanidades de Jesús sobre otras personas, sanidad divina se manifiesta en nuestros cuerpos. Y nosotros creemos, bendito Dios, que mientras meditamos en tu palabra, Señor, tú traes a manifestación la vida Zoe que está en nuestro espíritu, se manifiesta a todo nuestro ser. Gracias te damos, precioso Señor. Te alabamos y te exaltamos en esta noche por tu preciosa palabra. Eres precioso. ¿Pueden darle gracias a Dios? Gracias, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, precioso Padre Celestial. Gracias. No aceptamos la enfermedad, no aceptamos la pobreza ni la escasez. No aceptamos la falta de perdón, no aceptamos, Señor, la tristeza ni la decepción. No la aceptamos, Señor, sino que nosotros nos ocupamos del Espíritu para poder cosechar del Espíritu, Señor. Oramos por esta iglesia, bendito Dios, por cada uno de nosotros, estas oraciones de intercesión por nuestros hermanos, para que la vida Zoe que cada uno ha recibido, cada vez más sea experimentada y manifestada. Y para que cada uno pueda comprobar esta vida buena, agradable y perfecta. Esta vida, Señor. Y Espíritu Santo, tú hablas a sus corazones. Para que, Señor, este mensaje también pueda ser refrescado en el transcurso de las semanas, de los días. Y podamos, Señor, separar tiempo para escudriñar, para meditar, para ingresar, para poner las palabras de Cristo, las palabras de Jesús en nuestro corazón. Te damos gracias, bendito Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 ¿Sido bendecidos en esta noche? Amén. Señor quiere una iglesia vigorosa y fuerte. Señor nos está preparando para grandes cosas, ¿verdad? Cada uno de nosotros ha pasado diferentes circunstancias, situaciones, pero algo que no nos va a mover y que no nos va a sacar del camino del Señor es que la palabra de Cristo more en nuestros corazones. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia preciosa que ha levantado, los pastores que tenemos, porque se acerca el tiempo del cumplimiento del fin, pero no estamos tristes ni estamos temerosos, estamos alegres, porque grandes cosas hará Dios con nosotros. Grandes cosas hará Dios con ustedes, iglesia bendita de Dios. Un tiempo donde podamos irradiar, podamos mostrar, a través de la meditación de la palabra, podamos tener ese conocimiento revelado para poder instruir, para poder enseñar, para poder transmitir, para corregir, para ayudar a este mundo, a gente que tanto necesita del conocimiento de Cristo Jesús.